Bienvenidos a la quinta lección de este curso de Academia de Cristo, el legalismo, donde estudiamos un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y siempre estamos pensando en cómo podemos usar la Biblia para defendernos de los ataques del legalismo en contra de nosotros, porque el diablo siempre quiere usar cosas que se parecen a cosas buenas, pero no son cosas buenas. Y el legalismo parece una cosa buena, pero no lo es, porque socava la confianza que tenemos en el evangelio, socava, destruye la gracia de Dios y le quita al Señor la gloria. Y por eso lo estudiamos con detalle, para entender el ataque y entender el evangelio mejor. Mi padre solía decir que es bueno estudiar las cosas malas o los movimientos no bíblicos, porque entendemos a través del estudio lo que sí tenemos en la Biblia y lo apreciamos cada vez más. Y eso es mi oración para ustedes en este curso, que aprecien cada vez más lo que tenemos en la Biblia, el Evangelio. Empezamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, en el video, y fue un video un poco más largo, el locutor, el pastor Luis Acosta, nos contó una historia de la Biblia. Es una parábola. Y pues siempre no usamos la palabra parábola mucho, entonces vamos a definirlo de una vez. Ahora, parábola. ¿Qué es una parábola? Jesús las usaba muchas veces. Es una historia o cuento que nos enseña un punto o varios puntos espirituales. Muchas veces hablando acerca de cómo Dios reina, cómo Dios gobierna, cómo es el cielo, cómo es la vida espiritual, usando cosas de la vida, cosas cotidianas, cosas de la vida de ellos en ese entonces. Entonces, Jesús hablaba acerca de ovejas, hablaba acerca de familias, hablaba acerca de pueblos, hablaba acerca de relaciones, para enseñarnos un punto espiritual. Y lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es el contexto de la parábola? ¿A quiénes contó Jesús esta parábola? Salvador Contreras. Buenas noches. Jesús le contó la parábola tanto como a los fariseos como a, ¿cómo se llama? A la demás gente. Perdón, se me fue la palabra. Sí. Y en su contexto, pues habla sobre un arrepentimiento total y sincero. Nos muestra también el legalismo en todo su esplendor, con esos prejuicios e indiferencias hacia los pecadores, y nos muestra la felicidad de Dios, y la celebración que hay en el cielo cuando ocurre un arrepentimiento genuino. Muchas gracias. Entonces, usted mencionó dos grupos quienes estaban escuchando a Jesús, un grupo del pueblo y un grupo de fariseos y líderes religiosos. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Pastor,
Sí. Andrés. ¿Aló? De que él usara como un proceso y a las personas que estaban del grupo que lo seguía a él. Eso era como una enseñanza, así como usted nos enseña a nosotros. Gracias. Entonces fue una oportunidad para enseñar al pueblo. Para aprender, ¿va? Para aprender. Para aprender, sí, muy bien. ¿Y qué fue la ocasión? ¿Qué ocurría que provocaba que Jesús contara la historia? Y de hecho, si ustedes tienen sus Biblias a mano, pueden buscar Lucas capítulo 15, y vamos a ver. Jesús contó 3 parábolas seguidas y cada parábola tiene algo en común. Primero contó la parábola de la oveja perdida, luego de la moneda perdida y luego del hijo perdido. Entonces, una cosa está perdida en todas estas 3 parábolas que Jesús contó. Y una cosa más, en los primeros versículos del capítulo 15 de Lucas, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, las personas con una mala reputación, tal vez prostitutas o otras personas delincuentes, no sé, se acercaban a Jesús para oírlo. Entonces, ¿quiénes estaban alrededor de Jesús? Personas malas, con una mala reputación. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces había dos grupos. Un grupo de pecadores o un grupo de personas de mala reputación y un grupo de personas quienes pensaban que eran las personas mejores en el país. Entonces, estos 2 grupos o las quejas de los fariseos fue el contexto de la parábola que estamos pensando hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. Los recaudadores de impuestos y pecadores, prostitutas, las personas más rechazadas de la sociedad judía, habían venido a escuchar y a conocer a Jesús. Y que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos y una prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. Decían, ¿cómo puede ser? Pasa tanto tiempo con los pecadores. Hace amistades con los pecadores, lleva bien con los pecadores, predica a los pecadores. Esa persona no puede ser el Mesías, el prometido, porque se comporta así, decían. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Entonces teníamos 2 grupos, el grupo de personas rechazadas por la sociedad y un grupo de personas alabadas por la sociedad. Y los fariseos formaban parte del grupo alabado de la sociedad. ¿Quiénes eran los fariseos? Pastor, ¿puedo hablar? Magali, sí, adelante. Bueno, en la lección pues dice el pastor que los fariseos eran los legalistas en los días de Jesús, porque ellos se creían los que más sabían, los dueños de la verdad.
Y también tenían esa intención, como dice ustedes, que de hacer caer a Jesús, porque no creían que él, andando con todas estas personas, era el Mesías. Pero en sí eran los legalistas, porque ellos actuaban de manera de que los vean lo que hacían los buenos y que, o sea, querían ser vistos por todo el pueblo para que ser alabados, dice la palabra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Ellos creían que manejaban la ley al dedillo. Solo. la ley, ¿qué tipo de ley, Andrés? Gabino Sánchez. Los fariseos no compartían que por gracia éramos salvos. Por gracia éramos salvos de la fe en Cristo Jesús. Sí, sí, nosotros somos salvos por la fe en Jesús. ¿Y cómo pensaban los fariseos acerca de la salvación y su salvación y la aprobación de Dios? Pensaban que eran salvos por seguir las reglas, por las obras que hacían y por Sí. por ser mejores personas que los recaudadores de impuestos, los malhechores y todos ellos. Gracias, Gabino. Vania. Buenas noches a todos. Profe, mi criterio, pues yo escuché ahí que somos salvos por la fe de Jesús, pero yo considero que somos salvos por gracia, ¿va? Por lo que Él hizo por nosotros. Y la fe está implementada en la gracia. Sí, entonces muchas veces hablamos así, somos salvos por la gracia mediante la fe. Muchas veces hablamos así. Porque la fe, esa confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios, es parte de la gracia de Dios también, porque es un regalo de Dios, porque nosotros mismos no podemos producir la fe, esa confianza en nuestro corazón. Podemos llegar a ser fariseos nosotros, maestros. Sí. En nuestras ¿Es actuaciones. Vania? Vania, ¿esa respuesta tiene sentido? Jair Sarmiento. Profesor, ¿qué tal? Los fariseos creían que iban a ser salvos por esas obras que realizaban de manera personal, porque ellos tenían una cosa y era que todo lo hacían para ser vistos de los demás, para ser aplaudidos, para ser alabados. Entonces ellos se creían tan puros y tan de un linaje que, mejor dicho, las demás personas que trataban con ellos, pues se hacían como inalcanzables. Entonces creían que por guardar precisamente esas obras de la ley, iban a alcanzar su salvación. Gracias. Fabiola. Bueno, los fariseos se creían que eran los maestros y elegidos por Dios para saber las leyes. Aún ellos sin haberlas practicado, pero ellos pensaban que iban a ser salvos porque ellos eran los encargados de estar acusando a las personas y hacer sus obras para que todos le aplaudan, para que todos le miren. Entonces la salvación para ellos era de esa manera, porque según ellos fueron los elegidos y ellos se sabían como creían que se sabían, pero al revés y al derecho todos los libros de la ley. Gracias. Entonces los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo
La palabra fariseo quiere decir separar. De hecho, estaban muy orgullosos de separarse de cualquier cosa espiritualmente impura por sus estándares de autojusticia, ese sentimiento de intentar salvarse a uno mismo, a sí mismo. Los recaudadores, ellos pensaban que los recaudadores de impuestos y pecadores eran impuros y se debían de evitar a toda costa. Y creían que merecían ir al cielo o recibir la aprobación de Dios por su estricta observación de las leyes ceremoniales dadas a Moisés. Y de hecho, agregaban leyes ceremoniales a las leyes que encontramos en la Biblia. Entonces, querían hacer un poco más para ganar un poco más aprobación de Dios. Entonces, agregaron, pues, pensaban que si tenemos estas leyes de Dios y ponemos cercas alrededor de las leyes de Dios, o digamos, reglas y leyes extras alrededor de las leyes de Dios, sería mejor para ellos, pero no es así. Y los fariseos se querían justificar a sí mismos. Y esta palabra justificar quiere decir salvarse o verse bien con Dios. Tenemos otra pregunta aquí. Explique, ¿el legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios? Pastor, ¿puedo hablar? Sí, Magali, adelante. Bueno, según el video, el pastor decía que los legalistas exigen ciertamente que haya mucha tristeza para el pecador, que se arrepiente, que en el proceso sean castigados por no cumplir con la ley de Dios, que el legalismo impone reglas y restricciones que no están en la Biblia y las imponen con el fin de juzgar y que haciendo que el pecador se sienta que no es merecedor de la misericordia de Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Salvador Contreras. Sí, pues sí, el legalismo dice que entre más miserable, entre más se haga de menos uno, como que si entre más diga uno que fue lo peor y se siente más mal, llorar, yo qué sé, va a ser más genuino el arrepentimiento supuestamente. Es como los fariseos. Recuerdo haber leído que ellos usaban, no sé cómo se llama, a lo mejor usted sabe, las pulseras que usaban ellos en los brazos, como una cinta, que tenían una cajita, y dice que entre más grande la caja, se supone que eran más santos. Sí, sí, entonces buscaban reglas, buscaban leyes para darles un paso más en el camino de su autojustificación, su autojusticia, su proyecto de salvarse a sí mismo. A ver, Fabiola, usted había levantado su mano. Pues sí, el legalismo, ellos exigen ese grado de tristeza, que se sienta la gente, que no tenga un verdadero arrepentimiento, sino una tristeza que le invada su ser. Quizá que tenga hasta depresión, pero no inducen al verdadero arrepentimiento y no hacer no cometer pecados, sino hacer las cosas que Dios manda. Pero ellos exigen esa tristeza. Ellos piensan que mientras la persona esté más triste,
más esté llorándose, más afligida, entonces ahí va a conmoverle a Dios. Ujú. Eso creen ellos. Gracias. Jair Sarmiento. Sí, profesor. Estamos llegando a una época que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, y es muy común ver cómo hay personas eh, que se azotan y se sacan hasta sangre, se infligen dolor y quizás con eso quieren hacer creer que con eso son más aceptos ante los ojos de Dios, pero pues uno, por la gracia del Señor, conoce la verdad y sabe que eso no es así, que no es por nuestras obras o por cuánto dolor nosotros mismos nos inflijamos o por cuánta carga nos impongan algunos líderes de algunas congregaciones, sino que es por la pura gracia de Dios que somos salvos. Ujú. Gracias. Ramona. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Mi pequeño aporte es que los legalistas, ellos enfatizan mucho en lo externo, o sea, en el arrepentimiento externo de la persona, o sea, qué tan triste tú estás, qué tanto tú te humillas y todo lo referente a lo externo. Pero Dios no juzga a nadie por el grado de dolor. Él mira directamente al corazón de la persona. O sea, él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Él es el único que puede escudriñar el corazón de la persona y él sabe verdaderamente qué corazón está contrito y humillado. Ujú. Sí, muy bien. Sí, Dios conoce el interior de una persona. La tristeza sobre el pecado, la tristeza por causa del pecado, no es en sí malo. De hecho, la ley de Dios, bien aplicada a nuestra vida, causa una tristeza. Estamos tristes, estamos contritos por nuestros pecados. Los problemas entran cuando la frase habla acerca del grado de tristeza y calificarnos para merecer la misericordia de Dios. Aquí entran los dos problemas grandes. Dios no exige un grado suficiente de tristeza para ganar el perdón. No decimos a una persona, ok, usted tiene que llorar por 2 horas para que sea salvado o sea perdonado. No, la ley de Dios obra una tristeza buena, piadosa, pero no es un requisito para recibir el perdón de Dios. No es para calificarnos para la misericordia de Dios. Entonces, aquí están los problemas grandes aquí. Uh-huh. Un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre su pecado, pero no debemos de pensar que Dios nos perdona por causa de nuestra tristeza. Aquí otras palabras clave para entender el problema de esa frase. Algunas personas piensan que son perdonados por causa de nuestra tristeza o que nuestra tristeza es la que nos califica para la misericordia de Dios. El pensar así es el legalismo. Son los méritos de Cristo que nos califican ante Dios, no nuestra tristeza sobre el pecado. ¿Alguna pregunta o inquietud acerca de esta diapositiva? Ok, regresando a la historia.
regresando a la parábola de Lucas 15. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Piénselo un poco. Tal vez pueden ojear la historia un poco, echarle un vistazo. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? La forma como recibió a su hijo, al hermano menor, Okay. que se había ido, le dio la herencia y de repente regresa a la casa de su padre y el padre se pone feliz, se quiere celebrarle, le pone el mejor vestido, los anillos, lo toma como una celebración, como que ha llegado una gran personalidad a pesar de lo que era el hijo. Y el hijo mayor se siente como utilizado o agredido por los sentimientos del padre hacia su hijo menor. Es lo que yo pienso. Sí. Fabiola. Bueno, dice la palabra que el hijo mayor me supongo que estaba trabajando en el campo y dice que cuando se acercó a la casa escuchó música y escuchó las danzas. Y dice que llamó a un criado y le preguntó qué era. Él le había contestado que pues que el hermano había venido y que el papá había matado un becerro gordo y que le había recibido bien porque el hijo había estado bueno y con salud. Sí, gracias. Salvador. Sí, pues en el pensamiento del hijo mayor, él pensaba que no, el hermano no merecía el perdón del padre porque había derrochado la herencia, que era un pecador y que todo eso, ese festejo que le había hecho el padre y los regalos, aparte de lo que ya había gastado, que le hizo el papá, que pues no los merecía el hermano, que todo eso se lo merecía él por no ser como el hermano menor. Gracias. Diana. Diana, active su micrófono para poder hablar. Ok, vamos a Ramona. Sí, profesor. El hermano mayor estaba enojado porque él pensaba como una persona legalista. O sea, él tenía entendido que después de lo que su hermano menor había hecho, él merecía el castigo del padre, el desprecio. Pero vemos que el padre hizo todo lo opuesto. Él dijo, mi hijo que se había perdido ha regresado. O sea, y él lo que hizo fue una celebración. Y es parecido a lo que acontece en el cielo cuando una persona se arrepiente. O sea, cada vez que una persona inconversa viene a los pies de Cristo o se reconcilia, dice la palabra que hay fiestas en los cielos. Pues así mismo hizo el Padre. O sea, él vio la vida que perdida que había vivido su hijo y que él había vuelto en sí. O sea, esta celebración no solo era por el regocijo de que su hijo había venido a la vida, sino porque su hijo había aprendido la lección. Porque cuando él llegó, dice la palabra que él venía ensayando todo el camino, que era lo que le iba a decir al padre. Pero cuando él llegó, le dijo, no soy digno de ser tu hijo. O sea, sí. No soy digno. O sea, y al él ver
que había aprendido la lección, que estaba arrepentido. O sea, fue doble celebración. Sí, sí, muchas gracias. Y de hecho, había aprendido una lección, pero no toda la lección. A él le tocaba una lección más que él no entendía cuando caminaba a casa, cuando volvía a casa, cuando regresaba a casa. No entendía una lección que fue una sorpresa para él. La gracia de su padre. La gracia de su padre. Él no esperaba la gracia. Él quería ser tratado como un esclavo, como un sirviento. No, pero su padre lo aceptó como un hijo con toda la gloria, toda la reputación, todos los halagos de ser un hijo de su padre. Entonces, él tenía una lección más que aprender. Ay, Diana. Neita, buenas noches, hermano. Sí, no podía conectarme desde antes, estaba el audio mal. Yo considero que el hijo mayor estaba enojado con su padre porque primeramente, o sea, se llenó de ira su corazón, ¿no? Porque bien como mencionaba en la parábola, que cuando él le reclama, él demuestra toda su ira porque él dice, ¿cómo si yo te he servido, si yo he estado contigo en todo momento, tú nunca me has hecho una fiesta, nunca me has dado un becerro, o sea, para yo irme a comer con mis amigos, a divertir? Entonces, él lo que siente el hermano mayor es la ira, ¿no? Y no entiende las razones de por qué el padre estaba haciendo esa fiesta para su hermano menor. Entonces, él estaba totalmente enojado y se podría decir que también él tenía envidia, ¿no? Y por eso esa envidia se convirtió en ira y por eso le reclamó a su papá que por qué procedía de esa manera si el hijo menor no honró, no, o sea, se fue y despilfarró el dinero y todo. Y no entendía el por qué hacía eso, más bien le reprochaba todo lo que había hecho el hijo menor. O sea, como dicen los hermanos, o sea, él era tan legalista que solo vio los errores del hermano menor y no la gracia que el padre estaba teniendo con su hijo. Así es, así es. Gracias. Gracias. Ricardo. Aquí esta parábola representa a Dios como padre. Nosotros somos los hijos descarriados, nosotros somos los hijos que nos fuimos al mundo, no gastamos todo lo que Dios nos proporcionó, nos dio buena salud, nos dio quizás buenos empleos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos farreamos eso. Volvimos a la iglesia cuando estamos enfermos, estamos pobres, ya no estamos más, la gente vuelve a la iglesia. Y Dios nos acoge, nos recibe y nos hace hijos. Y nosotros no esperábamos eso. Y el hermano reclama porque él está muerto en delito y pecado. Él está muerto en delito y pecado. No entiende eso. Ese es mi aporte. Gracias, Ricardo. El hijo mayor representa el corazón legalista. El hijo mayor representa el corazón legalista. No pensaba que era justo que su hermano menor, quien había roto todas las reglas, debería ser recibido de manera tan generosa y gozosa. Especialmente cuando él, quien sí había cumplido todas las reglas, según su criterio, nunca había recibido el tratamiento especial dado por su padre a su hermano menor. Y ya, pues, algunos de ustedes estaban contestando esta pregunta. ¿Cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Comparó su justicia y la de su hermano. Y sentía moralmente superior. Yo soy mejor. Yo soy el hermano
que hace las cosas que pide su padre, lo cual lo cegaba a sus propios pecados. Como legalista no entendía la gracia. Punto clave aquí. Los legalistas, y pues paremos aquí, todos nosotros tenemos un legalista dentro de nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa es un legalista. El viejo Adán dentro de nosotros es un legalista. Entonces, cada uno de nosotros tiene un legalista dentro. Como legalista no entendía la gracia. Punto clave. Piensan que tenemos que hacer cosas para recibir cosas. La gracia dice, no, es un regalo. No mereces nada, pero te lo doy. No importa si tenemos muchos pecados o relativamente, pues según nuestro criterio pocos, todos necesitan la gracia de Dios. Fabiola. Sí, yo también pienso que, por ejemplo, el viejo Adán, como dice muchas veces cuando, bueno, a mí me ha pasado que cuando a veces he visto que alguna persona que no cree en Dios ni tiene temor, comienza a prosperar, tiene casa y bueno, antes yo me sabía preguntar, decía, pero ¿por qué si no está en los caminos? Entonces, cuando he aprendido la palabra, entonces me doy cuenta, como usted acaba de decir, que tenemos, bueno, en mi caso, ese corazón legalista, que no entendí, ¿no? Porque, y bueno, y leí la palabra que decía que nosotros no tenemos que ver que los impíos progresen. Ajá, entonces, el legalismo, entonces, me doy cuenta que muchas veces nosotros también actuamos así, de esa manera. Estamos diciendo por qué o estamos tratando de ver algo que no debemos ni siquiera mencionar ni ver. No fijarnos en nosotros. Exactamente. Gracias, Fabiola. Ricardo Ramos. La parábola trata de que nosotros no entendemos que Dios es libre y soberano y su bondad no se mide con criterios humanos. ¿Ya? Nosotros no entendimos el amor de Dios. No lo entendimos. Y Dios hace y hace como Él quiere y nos da explicaciones. Y nos da explicaciones. El amor de Dios es inmenso. Nosotros no tenemos capacidad para entender el amor de Dios. Es un punto clave. Muchas personas, pues, yo vivo en Quito, Ecuador, y los ecuatorianos aprecian la naturaleza mucho, y yo también me gusta la naturaleza, camino, disfruto de todo eso, lo que Dios ha creado, pero muchas personas piensan, mi iglesia es la naturaleza, yo conozco a Dios en la naturaleza. Y podemos aprender algunos atributos, características de Dios a través de la naturaleza alrededor de nosotros. Pero no entendemos a través de la naturaleza la gracia de Dios, porque es un amor tan diferente, tan distinto, que no se encuentra aquí en el mundo. Viene de Dios. Entonces, por eso necesitamos la Biblia, para entender qué es la gracia, por qué es tan importante. Porque Dios nos da ese amor tan grande. ¿Y cómo nos da ese amor tan grande? A través de los méritos de Cristo. Vamos a resumir un poco aquí. El legalismo de los fariseos, pues ellos eran separatistas, autojustificados. Pues tal vez no entendemos muy bien este término, autojustificados. Eso quiere decir que ellos querían justificarse a sí mismos, sin Dios o aparte de Dios. Pero Dios, a través de Cristo y sus méritos, nos justifica. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos ante Dios. Pensaban que irían al cielo por su linaje. Somos el pueblo escogido, somos judíos, somos
el pueblo a quienes Dios dio su palabra y su observación de la ley ceremonial. Los fariseos odiaban a Jesús por no observar la ley ceremonial. Y quiero corregir esta frase un poquito aquí. Jesús sí cumplía y observaba la ley, toda la ley. Él lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Lo que los fariseos hacían era agregarle a la ley ceremonial reglas y leyes extras, no bíblicas, humanas. Y Jesús no seguía esas reglas, esas leyes humanas. Jesús pasaba tiempo con los impuros, con los pecadores, y por eso los fariseos lo odiaban. Y por exponer su hipocresía y por criticar su autojusticia. El simbolismo de esa parábola: el Padre es Dios, siempre dispuesto a perdonar. Y como sabemos, la persona a quien contaba la parábola es Jesús. Y por los méritos de Jesús, Dios nos perdona. Dios está dispuesto a perdonar. El hijo pródigo, nosotros pecadores; el hijo mayor, los fariseos con su legalismo. Y otra vez, a veces nos identificamos más con el hijo pródigo y a veces nos identificamos más con el hijo mayor. A veces pensamos que solamente hay un hijo perdido en esta parábola, pero de hecho hay dos hijos perdidos: el hijo mayor y el hijo menor. Y a veces somos los dos a la vez, o a veces somos más uno que otro. El resumen del legalismo: el intento de motivar la vida justa a través de reglas, la ley, en vez del evangelio. El evangelio es el combustible para motivar nuestras buenas obras. Es el combustible. El evangelio nos da la motivación correcta. Entonces, por eso queremos motivar a personas, animar a personas a través del evangelio y no la ley. La incapacidad de separar el uso del abuso. Entonces, no podemos prohibir todo el uso de una cosa o de una acción, porque hay algunos casos de abuso. Dios sí prohíbe el abuso de alcohol o el bailar con lujuria, pero no prohíbe todo alcohol o todo baile y esas cosas por el estilo. También el énfasis está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Aquí tenemos el centro del evangelio, aquí, el meollo del evangelio. Dios ha hecho por el hombre, pero el legalista trata de poner más énfasis en lo que nosotros hacemos para Dios. Y pues hacemos cosas para Dios como fruto de fe, fruto de gratitud, pero el centro está aquí. Dios ha hecho por el hombre. Y llevar a personas llevar a las personas o a la desesperación si no están cumpliendo, o a la autojusticia, el orgullo, porque piensan que están cumpliendo con lo que Dios ha puesto enfrente de ellos. ¿Preguntas o comentarios o inquietudes? Ok, vamos a seguir. Ok, tenemos un caso, un ejemplo, una situación enfrente de nosotros. Nos plantea una situación. Perdón.
¿Cómo vamos a responder a esta situación? A un evangélico pentecostal, no sabemos a qué iglesia va exactamente. Cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó, porque me uní a una iglesia, he dejado de fumar, tomar, bailar y jugar naipes, apostar. ¿Cómo contestaría usted a esa persona? A ese hombre. ¿Qué diría? Ricardo. Que está equivocado. Está equivocado porque según eso Jesús no sirvió para que sacrificio. Ok. Sí. Entonces sabemos a través de nuestro estudio de la Biblia que lo que dijo no es correcto. No es la respuesta correcta para entrar en los cielos, para recibir la aprobación de Dios. Y siempre queremos hablar con amor y la verdad. Si hablamos con amor sin la verdad, nos equivocamos. Si hablamos el amor en amor sin la verdad, nos equivocamos. Entonces siempre manejamos eso con sabiduría y con tacto. Pero usted tiene razón, se equivoca. ¿Qué más haríamos? Pastor. Magali. Buenas noches, pastor. Mire, yo diría que, le diría al hermano, pues, que si él no sabe la buena noticia que tenemos, que no somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios, porque él ya todo lo hizo en la cruz, que nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, porque ya todo lo hizo Cristo en la cruz, pero que por agradecimiento sí tenemos que ver que aquellas leyes que Dios dejó pues se cumplan, o sea, o que la llevemos a cabo, eso no es un requisito, pero el evangelista aquí está pues diciendo que él que va a ser salvo por las obras, por las cosas que ha hecho. Sí. Y ahí está equivocado. Pero sí, no se lo vamos a decir así, porque como dice usted, hay que hablarlo con amor para que la gente no se sienta desesperado que está haciendo de pronto, porque siempre tratamos y siempre sé decir yo, tratando en amor de hablar con mis hermanos, de no tratar de decirle, no, estás equivocado así, no, yo siempre cuando, por ejemplo, no, o sea, yo sé que esto pasa porque dice esto la Biblia, pero no, es que no es así, tampoco, porque hay que hacerlo todo en amor a Jesús, así mismo con nuestros hermanos, haciendo todo como para Dios. Sí, ¿ya? Pues hay frutos de gratitud, hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de la fe que vienen después. Por eso en esta clase he hablado acerca de la diferencia o la conexión entre un manzano y una manzana. Una manzana viene de un manzano y una buena obra viene de una persona ya salvada. Esa es la comparación aquí. Ahora, pues obviamente hay que ajustar algunas de estas respuestas porque pues realmente no son exactamente frutos de gratitud, aunque si una persona está jugando naipes y apostando todo el dinero que gana, entonces si esa persona deja de jugar naipes y malgastar todo su dinero para ayudar a su familia mejor, puede ser un fruto de gratitud, pero no queremos clasificar todo jugar naipes o todo bailar en la misma categoría de pecado. Entonces, tendríamos que ajustar eso un poco. Usted, dígame si en español se dice así, poner la carreta antes del caballo. ¿Se dice así o cómo lo dicen? Poner la carreta delante de los bueyes.
Ok, delante de los bueyes, sí. Entonces, si estamos hablando acerca de las buenas obras que hacemos, antes de hablar acerca de nuestra salvación o como si fuera la causa de nuestra salvación, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Sí. Ricardo. Aparte, uno tendría que decirle que nadie se ha salvado por cumplir las reglas, porque el único que cumplió todas las reglas fue Jesús. Nadie más. Sí, exactamente. Gracias. Salvador. Sí, pues yo le diría que su intención es buena, la intención de asistir a una iglesia, y si me dice que ha dejado de fumar, de tomar, que ha dejado el alcohol y cosas que él piensa que a él le afectaban, pues no le puedo decir que está mal en hacerlo, porque pues si eran cosas que él piensa que lo alejan de Dios, pues no puedo ser tropiezo para él. Pero lo que sí le diría era que recapacitara o hacerlo pensar que el perdón ya lo tenía, el perdón y la salvación es por gracia, y que él ya tiene ese perdón de Dios, que por esa razón está haciendo esos frutos de arrepentimiento, como el dejar de fumar, de tomar, que eran cosas que a lo mejor a él le afectaban. Gracias. Entonces, algunas cosas que podríamos decir o agregar a una conversación. Podríamos empezar con una pregunta como, ¿y qué de Cristo? Usted no mencionó Cristo en su respuesta. Y de hecho, desafortunadamente, muchas iglesias y muchos movimientos supuestamente cristianos hablan acerca de una gracia común y una gracia especial. Entonces dicen, todo el mundo tiene una gracia común. Sí, soy salvo por la fe. La mayoría de las personas no van a rechazar esa frase, yo soy salvo por la fe. Pero para alcanzar un nivel un poco más alto en el cristianismo, dicen, hay que hacer algunas cosas, hay que seguir algunos pasos, hay que cumplir con algunos requisitos. Pero nosotros en Cristo somos cubiertos por las obras buenas de Cristo. Somos aprobados por Dios, por los méritos de Cristo. No podemos recibir más gracia. Podemos hacer la pregunta, ¿son todas las cosas buenas que ha hecho la causa de su perdón o simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? Esperamos que conteste bien. La causa. No queremos decir que nuestras obras son la causa. Y el enfoque tiene que estar siempre en Cristo, no en nosotros mismos. Y esa es la... ¿Puedo opinar, pastor? Sí, claro que sí. Mire, yo no fumo ni bebo. Y nunca me he criado bebedor ni fumador, pero a veces sí me siento que peco con mi carácter, con mi forma de actuar. Y siempre me siento en los momentos que voy a orar y pedirle a Cristo que me perdone de mis pecados, porque me considero que he pecado en algunas o determinadas situaciones o en varias situaciones, porque yo no soy perfecto, yo soy imperfecto, aunque la perfección la busco en Cristo, pero soy humano y eso me hace diferente a Cristo. Y Cristo parejo murió en la cruz por mí, pues, para darme el perdón. Preguntaron a él, ¿cuántas veces? 7. Solamente. Muchas gracias, Andrés. Nosotros en el camino de la fe, con la gracia de Dios, nos maduramos a través de la palabra de Dios. Y de hecho, hay dos cosas que ocurren en la madurez de una persona. Tal vez al principio reconoce su pecado, reconoce su Salvador y eso es bueno. Pero reconoce su pecado cada vez más que estudia la Biblia.
Porque la Biblia siempre está revelando sus pecados, mostrándonos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Entonces, una persona madura en la fe reconoce y tal vez ve su pecado más claramente y ve todo su pecado un poco más claramente que una persona, un principiante en la fe. Pero también la palabra nos orienta para que veamos a nuestro Salvador más y más y más. Cada vez más vemos la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús, nuestro Salvador, más y más, mientras vemos cómo Él nos salvó a través de su vida y su muerte en la cruz. Entonces, un creyente maduro en la fe ve su pecado claramente y aún más que antes, y ve a su Salvador más claramente y aún más grande como que antes también. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Emmanuel Magno. El legalismo nos deja espiritualmente vulnerables en el momento en que afecta nuestra conciencia o autoconciencia de querer ser nosotros mismos, pero de una manera obstinada y de dos clases, ya sea una obstinación engreída, donde pensamos que nosotros podemos ser nuestro propio experimento de perfección sin necesidad de ayuda alguna. Y esto hace o nos hace tener un papel de rebeldes ante Dios, de decir, al final no te necesito a ti, sino lo que yo puedo hacer. Y está otro tipo de obstinación en abandonarnos en la miseria, de decir, bueno, al final no sé si he hecho todo lo que tengo que hacer, porque toda nuestra existencia se desenvuelve en una esfera meramente ética, pero la ética tiene una exigencia moral demasiado grande, y para saber, bueno, al final la he hecho, al final he podido hacer todo lo que tengo que hacer, y si no es así, o nos vemos como no haber podido hacerlo, surge la desesperación y nos podemos abandonar en ella. Entonces, yo pienso que de esas dos maneras nos deja vulnerar el legalismo, o dejarnos en ser engreídos o insistir en quedarnos en la desesperación de la miseria. Gordo. ¿No? Gracias, Emmanuel. Ricardo. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Sí, sí, exactamente. Es sumamente peligroso para nuestra fe, el legalismo. Tengo algunos puntos para compartir con ustedes. Primero, el hombre es encantado con su autojusticia. Como decía antes, tenemos un legalista dentro de nosotros. Por eso el legalismo es atractivo. Si yo puedo hacer algunas cosas para ganar la aprobación de Dios, para sentirme un poco más feliz, lo intento. Eso es mi legalista dentro de mí hablando. También el diablo espera pacientemente porque sabe que tarde o temprano la persona caerá en un pecado vergonzoso. Y si esa persona ha estado confiándose en sí mismo, va a tener la tentación de desesperarse. Porque, he pecado. ¿Qué hago? Yo estaba haciendo estas cosas, yo estaba en un buen camino, pues tal vez no van a decirlo en tantas palabras, pero yo tenía mi confianza en mí mismo. ¿Ahora qué?
No puede encontrar confianza, seguridad en sí mismo ahora porque ha cometido un pecado vergonzoso, grande a sus ojos. Y el diablo le convence que no tienes lo que se necesita para ser cristiano. La desesperación. ¿Soy cristiano? ¿He pecado? ¿Soy cristiano? Y las dudas surgen. Y la solución es la gracia de Dios encontrado en el Evangelio que encontramos en la Biblia. Ahí encontramos la confianza, la seguridad que necesitamos. ¿Cuál es el fariseísmo de hoy en día? Pues nosotros mismos necesitamos mirarnos a nosotros mismos primero. Cuando se siente moral o espiritualmente superior a otras personas. Cuando se olvida que necesitamos el perdón tanto como el más vil de los pecadores, como Hitler o como Putin o como los sicarios. Somos iguales. Necesitamos la gracia de Dios. Cuando el énfasis está en lo que hace para Dios, en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros, el centro del evangelio aquí. Y cuando motivamos por la ley, en vez del evangelio, y cuando agregamos a las sagradas escrituras exigiendo lo que la Biblia no exige. Diana. Sí, Nathan, disculpe. Bueno, de acuerdo a la pregunta que mencionaba, ¿cuál es cómo era? ¿El legalismo? Sí, el peligro o donde encontramos el legalismo de hoy en día. Sí, considero que actualmente, bueno, por la distorsión, ¿no?, de la palabra del Señor en muchas iglesias, es que, claro, te dicen que, o de hecho te hacen sentir que ellos son superiores a otras personas, ¿no? Por el mismo hecho de que ellos se sienten que están cumpliendo la ley de Dios, ¿no? Y ellos más bien se ponen, o sea, ellos están dando la gloria porque se olvidan de lo que Dios ha hecho por el hombre, ¿no? Y no más bien lo que, claro, lo que Dios ha hecho por el hombre. Entonces, más bien ellos tratan de relucir, o sea, los pecados y todo lo que estamos haciendo mal, ¿no? Como seres humanos. Exactamente. Gracias, Diana. Gabino Sánchez. Aún entre los cristianos verdaderos pueden ser legalistas. En vez de eso debemos enseñarnos a tener misericordia unos con otros. Sí, y lo hacemos desde la perspectiva de Dios. Todo tiene que empezar con Dios. Entonces, si queremos que las personas se comporten bien con los demás, empezamos con Dios, porque ese amor viene de Dios, nos llena y podemos compartir el amor que viene de Dios a otras personas. Entonces, primero pensamos y hablamos acerca de la relación vertical que tenemos con Dios y luego podemos hablar acerca de las relaciones horizontales que tenemos con otros. Debemos tenernos paciencia unos con otros. Sí, pero es un fruto de la gratitud, entonces no es una obligación. Sí, está bien. Muy bien, vamos a terminar aquí con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la ley y el evangelio. Ayúdanos siempre a ver los
las enseñanzas claramente en la Biblia. Ayúdanos a confesar los pecados que vienen de nuestro legalista que está dentro de nosotros y ayúdanos a combatir los efectos del legalismo en el mundo con la ley correctamente y bien aplicada y con el evangelio bien aplicado también. En el nombre de Jesús oramos, amén.